Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros Fabricio Silva. Él es abogado de los perjudicados de American Resident, acusada de estafa y tráfico ilícito de migrantes. Le damos la cordial bienvenida al abogado Silva. Queremos conocer cuál es la situación del caso. Tenemos entendido que el juicio estaría ya iniciándose y son más de 100 personas las perjudicadas. Buenas noches. Estimada Rosana, buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre para mí es un orgullo estar presente delante de ti. Estimada Rosana, tú que tienes tanto tiempo en esta actividad, a la cual yo me alegro y felicito haber compartido contigo hace mucho tiempo el trabajo social y humanitario que nos dedicábamos. Ya es tiempo, mi querida Rosana, qué gusto ya es tiempito. verte por este medio. Sí, me parece, Fabricio, que tenemos otra cuenta que está abierta porque hay mucho ruido, mucha conversación ahí. Sí, por favor, a los compañeros, ojalá que puedan apagarlos. Ahí estamos mucho mejor. Sí. Bienvenido, Fabricio. Muy buenas noches. Pues sería importante que puedas contarnos precisamente cuál es la situación respecto de este caso. Como habíamos indicado previamente, son alrededor de 100 personas las perjudicadas, pues de lo que se conoce. Los interesados sacaban una cita aquí en la ciudad de Cuenca, en las oficinas de esta empresa, y ahí firmaban unos contratos que a la final nunca se cumplieron. Sí, mi estimada Rosana, nosotros hemos tenido varios clientes que con el paso del tiempo, y ha sido varios, ya hablemos años que estamos trabajando en este tema. Lastimosamente algunas de las personas cuencanas, y no solamente de esta provincia, sino de otras del país, han caído en este tipo de actividad ilícita, que precisamente es el tráfico ilícito de migrantes. A veces por la necesidad de viajar, la necesidad de tener unos nuevos días, la necesidad de cambiar precisamente su entorno económico, las personas intentan viajar a otro país. Lastimosamente se encuentran con personas que no cumplen su compromiso, o simplemente son captaciones ilícitas. Como tú bien dices, mi estimada Rosana, ya es más de un año atrás que se presentó las respectivas denuncias. Después de esta fase preprocesal, que es la investigación previa, investigación penal, se pasa a una fase ya procesal, que es la instrucción, y después de la instrucción viene una fase que es precisamente la fase evaluatoria de juicio. Todo eso se ha pasado, y el señor juez competente ha dado paso a la siguiente fase, que es precisamente la audiencia de juicio. Como se ha indicado, son más de 100 personas las perjudicadas, las víctimas, en este caso así lo denomina el Código Orgánico Integral Penal como víctimas. Y el perjuicio, estamos hablando, según los informes contables que se ha remitido por los profesionales del área, en alrededor de más de $1 millón aproximadamente. Es un perjuicio grave que se ha ocasionado a las víctimas, ya que muchas personas optaban por este trámite, pagaban por este trámite alrededor de $15,000, $17,000, y en otros casos inclusive hasta $20,000 se les ofrecía. Y me permito por este medio tratar de difundir que las personas no caigan en esta actividad, ya que a veces la forma como se capta es atractiva, porque si le dicen a una persona que va a ganar $80, $50 la hora en Estados Unidos, y si uno multiplica eso por las horas del día, por la semana y por el mes, sale una barbaridad de dinero, y la gente, por ese ánimo de querer salir adelante, cae a veces en este acto. Entonces, en eso estamos en el presente momento ya en audiencia de juicio. Se está celebrando la audiencia y esperemos que después de algunos días ya se tenga la decisión judicial respectiva. Digamos, esta empresa lo que hacía es captar a las personas y les pedía dinero a cambio de presuntos trámites para entregarles u ofrecerles una plaza laboral, en este caso en los Estados Unidos. Pero el momento de acercarse a tramitar la visa, en ese momento muy probablemente se estaban dando cuenta de que esto ya fue una estafa.
Sí, precisamente cuando las personas eran captadas y se les indicaba que iban a tener una visa de trabajo segura, cuando se acercaban al consulado, se daban cuenta que les faltaba el formulario importante, que es el del trabajo, que es el I-797, y no podían sacar la visa segura de trabajo que les ofrecían. En este caso, lo que se está llevando a cabo es una audiencia por el delito de tráfico ilícito de migrantes. Ese es el delito específico. Coyoterismo, podríamos decirle así, podríamos denominarle así. Perdón, no te escuché. Coyoterismo, podríamos calificarle como coyoterismo. Bueno, el coyoterismo es la figura, es la palabra común que se la conoce, ¿no? Legalmente en el Código Orgánico Integral Penal se les llama como tráfico ilícito de migrantes, que tiene varios verbos rectores en el tema doctrinario penal. Los elementos rectores o verbos rectores que agilita el delito es promover, captar, acoger, facilitar, inducir, financiar. Es un delito que tiene múltiples facetas. Y estas múltiples facetas se ha dado porque la Organización Internacional para el Migrante, que es un organismo adscrito a las organizaciones a la Organización de Estados de las Américas, nos determina que este delito es variante en el paso del tiempo, porque las necesidades van cambiando de la sociedad y de igual forma también se van generando nuevas formas de delinquir. Entonces, estamos en un proceso de que en base a las necesidades de la población se van transformando estas formas de cómo les pueden inducir a cometer este delito. Ahora, Fabricio, yo pude revisar las redes sociales hasta hace algún tiempo que se encontraban activas de estas empresas y lo que se puede observar es un equipo amplio de trabajo, fotografías con varias personas que laboraban en esta empresa, no solamente aquí en el Ecuador, sino supuestamente también allá en los Estados Unidos. ¿Cuántas personas habrían estado involucradas? El juicio está en contra de cuántas personas, cuántos son los acusados, pero cuántas otras personas más estarían involucradas. A ver, cuando se organiza este tipo de actos delictivos, siempre le ponemos supuestos porque todavía no hay una decisión en firme. Siempre hablamos de supuestos, pero cuando se da este supuesto, ese supuesto organismo delincuencial como tráfico ilícito de migrantes a través de una delincuencia organizada, según el Código Orgánico Integral Penal anterior era más de 2 personas, ahora es más de 3 personas. Actualmente están procesadas personas naturales 3 personas y una persona que lastimosamente está con prisión preventiva que no ha podido ser capturada, y 2 personas jurídicas. Pero en sí, como tú bien dices, mi estimada Rosana, había todo un equipo de personas, pero que estas personas les daban era como a mi entender, todavía no es una sentencia en firme, pero era una fachada de una empresa completamente lícita que hacía una actividad que les ofrecía una esperanza cierta. Entonces la gente obviamente iba al ver que existía una supuesta seriedad. Será solo una pantalla. En esta entidad. Fue solo una pantalla lo que mostraban, no era real. A nuestro entender sí, porque en las publicidades que se hacía, y eso consta procesalmente, se ofrecía visas de trabajo segura, se ofrecía también visas de indulto, o también se decía visas de express. Entonces, si nosotros analizamos el indulto como figura procesal y dentro del lenguaje del Ministerio de Relaciones Exteriores, el indulto es cuando alguien ha cometido un delito y se le indulta por ese delito y puede recibir precisamente un perdón. Y eso trabajábamos en Amnistía Internacional hace tiempo sobre el indulto, pero era porque supuestamente se había cometido algún delito. O visas express, si se revisa en la legislación internacional, no existe una visa express. Entonces, si alguien le ofrece a un ciudadano o ciudadana que le va a dar una visa express de trabajo 100% segura, ya tenemos que dudar.
Ahora, Fabricio, estas 100 personas son solo de aquí de Cuenca, imagino que son de la provincia de La Suay. ¿De qué otros lugares son las víctimas? A ver, hay provincias, hay personas que son de Machala, de Loro, de Cañar, de aquí en el Azuay del Sixi, de Cuenca, tenemos de Chimborazo, de Quito, de Ibarra. Es a nivel nacional, es a nivel nacional. Algunas personas ya han desistido. Al ser todo un proceso judicial, no, de ninguna manera yo me estoy quejando del proceso judicial ni de la estructura judicial instituida, sino de todo lo que involucra estar en un proceso penal, que es presentar la denuncia, pasar la fase preprocesal, iniciar la fase de instrucción, posterior a esto iniciar ya la etapa evaluatoria y después entrar a juicio y después de esta fase entrar a una apelación y después de la apelación evidentemente llegar a la casación. Eso hace que el ciudadano o ciudadana de una u otra forma se canse. Y si es que no es mucho el monto, muchas personas han decidido más bien dejar ahí e intentar el viaje. Nosotros tenemos casos un poco hasta dramáticos de tías que estaban hecho cargo de sus sobrinos porque los padres estaban en Estados Unidos y han sido 3, 4 personas, estamos hablando más de 50,000, 40,000 dólares, que han tenido que vender sus casas, han tenido que hipotecar, están endeudadas en 2, 3 instituciones financieras. El drama social es fuerte y lo que las víctimas necesitan y todo lo que todo ciudadano necesita al estar en un Estado constitucional de derecho es que exista una reparación integral y precisamente el poder, inclusive este hecho de que yo por eso agradezco muchísimo que se nos permita estar aquí, el hecho de poder dar la cara y manifestar y decir, miren, no me parece de acuerdo, no estoy de acuerdo, es un derecho constitucional que hace que siquiera las personas se sientan tranquilas y digan, mire, yo estoy reclamando mis derechos y por eso nosotros agradecemos mucho, Rosana, esto. Ahora, Fabricio, quizás ya para ir cerrando este diálogo, tú manifestabas algo que es muy importante y que lo dijiste hace un momento. Esto, además, que valga para prevenir a otras personas, además que no es el primer caso. Hemos conocido ya de presuntas agencias de viajes o quienes se hacían pasar por agencias de viajes que también han cometido hechos de esta misma naturaleza y que han perjudicado a varias personas o gente que vende a través de las redes sociales la posibilidad también de llegar hacia los Estados Unidos. Cuando todo se ve demasiado bien hay que dudar. Sí, efectivamente así es. Nosotros hemos creado, todas las víctimas han creado un sentido humanitario de solidaridad. No solamente han generado este sentido de indignación, también han generado un sentido de solidaridad. E inclusive cuando nosotros nos hemos permitido estar en cualquier otro medio prestigioso de comunicación, como es el tuyo, mi querida Rosana, nosotros hemos indicado a la ciudadanía que por favor tengan cuidado, que cuando alguien les ofrezca una visa 100% segura de trabajo, que una visa express, una visa de indulto, cuando les indiquen que yo tengo amigos en el consulado, que no va usted a ir, no le va a hacer falta ir a hacer la cita, ni la cita consular, ni yo mañana les traigo la visa. Eso no es cierto, porque en toda institución pública, en base al principio de seguridad jurídica, tiene normas que cumplir. Y el consulado, la embajada tienen normas que cumplir. Entonces, yo como medio de advertencia, yo sé que las necesidades son fuertes, yo sé que vivimos en estados en donde los ecuatorianos y las ecuatorianas nos sacamos del aire trabajando para vivir dignamente, pero en base a ese criterio siempre hay que también utilizar la deducción, la inteligencia y no siempre creer en las primeras formas como se nos trate de inducir o captar para tratar de caer en este tipo de delitos.
Bien, muchísimas gracias, Fabricio. Realmente esperando que la justicia sea primero oportuna y por supuesto se logre dar respuesta a estas más de 100 víctimas que seguramente estarán viviendo situaciones dramáticas frente a un hecho de presunta estafa. Le decimos presunta justamente con base en lo que se nos explicó de que todavía no existe una sentencia emitida por un juez. Fabricio, muchísimas gracias. A ti, mi querida Rosana, y qué gusto verte, qué gusto que estés muy bien y muchas gracias por la apertura. Muchísimas gracias, estamos siempre aquí a las órdenes. Ha sido Fabricio Silva, el doctor Fabricio Silva, él es abogado de los perjudicados de la empresa American Resident, acusada de estafa, tráfico ilícito de migrantes. Son las 19.